indiscutiblemente a los pies de Cristo. En ese acto, en ese momento, se produce un milagro. La palabra del Señor lo menciona, que es el acto de la regeneración. La evidencia de la regeneración es la fe y el arrepentimiento. Y en ese momento tiene, efectivamente, ¿cierto? De una u otra manera podemos decirlo, se cumplen conceptos como sustitución, propiciación, expiación, justificación y redención, que son actos y hechos que Cristo hizo en la cruz. Pero se aplican en ese momento al creyente de manera, ¿cierto? Podríamos decirlo instantánea. La persona que cree en Cristo llega a la fe, se arrepiente, ¿cierto? Automáticamente ha sido sustituida. Se aplican los beneficios de Cristo a esa persona. Esa persona es sustituida, es propiciada, su pecado es propiciado por la sangre de Cristo, es expiado, es justificado, considerado, ¿cierto? Legal ante los ojos de Dios, ¿cierto? Justificado, declarado justo y redimido. Eso se llama, todo este concepto, santificación posicional. Dios toma a la persona y lo pone ahora aparte. ¿Dónde? En el grupo de los pecadores redimidos. Usted y yo no somos mejores que otros, las personas que andan afuera y que no creen en Dios. La única diferencia es que alcanzamos perdón. Nada más, nada más. Y debemos luchar todo el tiempo, obviamente, con la pecaminosidad, pero ya con otro, ¿cierto? Con otra actitud y otra posición, digamos así. El pecado ya no es nuestra costumbre. No significa que no pecamos, caemos, pero tenemos conciencia porque Dios ha transformado nuestro corazón. Ahora, la santificación posicional es la base de la, ¿qué cosa? Santificación experimental. Son dos cosas diferentes. Y esta mañana, hermanos queridos, quiero ahondar en este concepto para que entendamos cuáles son las diferencias y cuáles son las implicancias, pero antes tengamos otro momento de oración. Señor, te doy gracias por tu palabra. Qué precioso es abrirla y no tener problema. Estudiarla con detenimiento, profundizar en ella y por sobre todo aprender y sin duda, Señor, también poder buscar tu voluntad en esta comprensión de tu palabra en obediencia a ti. Que esta mañana sí nos podamos comprender la necesidad de ser santos. En nombre de Jesús. Amén. Sigo leyendo, hermanos, lo que tenemos ahí. Este es el cuadro un poquito que nos ayuda un poco a entender. Santificación experimental, algunos aspectos generales que creo que son necesarios. Primero, ¿cierto? La santificación posicional y la santificación experimental. Les muestro otra ilustración para entender esta mañana lo que, ¿cierto? Nos toca estudiar. Ahí tenemos el concepto, ya lo tenemos. Alguien que llega a la fe, obviamente, por medio de la gracia de Dios se arrepiente y cree en el Señor. Esa es una constante, eso es santificación posicional. Sin embargo, ¿qué pasa después con el encuentro que tú tienes con el Señor? Mucha gente dice, yo conozco a Cristo, pero su vida no cambia. No cambia. Cuando uno tiene un encuentro real con el Señor, no quedas igual. Por eso uno puede tener un encuentro, un acercamiento a la religión, y eso no sirve. A una iglesia particular, porque es buena onda, la iglesia es súper cool, pero eso no cambia. Lo que cambia es cuando tienes un encuentro con Cristo, y eso debería notarse. La Biblia lo describe con la santificación experimental. Tú quieres y deseas ser santo, como una consecuencia concreta de un cambio en el corazón. Por eso es que el concepto de conversión cae aquí, santidad y conversión, deberían y son naturales en un creyente. Uno no tiene que estar obligando a la persona a que sea santa. Es una disposición que Dios ha puesto ahí. Por eso estudiar este tema, hermano, es súper crítico porque nos ayuda a comprender, bueno, ¿soy salvo o soy simplemente una persona aculturada en el contexto de la religión evangélica? Porque una cosa es culturalmente ser evangélico, aprenderte los coros, asistir a la iglesia, cantar, todo el mundo puede hacer eso. Pero ser una nueva criatura y experimentar desde el corazón una devoción al Señor, eso es diferente. Entonces entendemos estos dos polos. El polo de la santificación posicional, Cristo pone al creyente en una posición diferente. Legalmente ya no es un pecador que va al infierno, es un pecador que ha sido rescatado por Cristo y se le han, ¿cierto?, adjudicados los méritos de Cristo por medio de la fe. Sin embargo, todo creyente verdadero debe ser santo.
debe experimentar la continua, cierto, trabajo de la santificación experimental, de la experiencia de la vida, de la experiencia de ser creyente. Avanzo un poquito en esto. En la palabra del Señor, la manera en que ella nos muestra la santificación posicional es por medio de los indicativos. Los verbos tienen modo, el modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. No es una clase de gramática, pero la palabra del Señor está escrita en un lenguaje entendible y en el lenguaje, cierto, que Dios mismo ha inventado. ¿Qué son los indicativos? Cuando uno ve un verbo en modo indicativo, siempre indica realidad, no algo, un deseo. Como el subjuntivo siempre desea un deseo. Cuando Pablo dice anhelo que todos ustedes estén bien, lo más probable ese anhelo está en modo subjuntivo, porque implica el deseo de Pablo, no una realidad. Pero cuando la Biblia establece realidades, siempre usa el modo indicativo. Vamos a ver algunos ejemplos. Ahora, cuando la palabra del Señor, ¿cierto?, se refiere a la santificación experimental, de explicar, de exhortar a los creyentes a ser santos, habitualmente se usa el modo imperativo. Y el imperativo es el modo del mandato. Es el modo, ¿cierto?, en donde hay una obligación que se pide. Vamos a ver entonces esta mañana, quiero que vayan a Hebreos capítulo 10, por favor. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Hebreos capítulo 10, versículos 10 al 14. Note cómo la Escritura, la palabra del Señor, subraya la realidad que tiene el creyente. Hebreos 10, del 10 al 14. Voy a leerlo ahí, ponga atención. Dice, en esa voluntad somos santificados, un acto hecho irreal. No dice el texto, y en esa voluntad, ¿cierto?, ustedes pudieran llegar a ser santificados. No, hay un acto definitivo. Ya ocurrió. Dios lo hizo. Somos santificados posicionalmente. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, Jesucristo, hecha, ¿cuántas veces? Una vez para siempre. Sigo leyendo. Y ciertamente, ¿saben qué? En el Antiguo Testamento, los sacerdotes trabajaban todo el día, estaban de pie, uno que otro, por turnos incluso, y ofrecían muchos sacrificios que en realidad nunca podían quitar definitivamente el pecado. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿saben lo que ocurrió? Se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean estrados o se han puesto por estrado de sus pies cuando Dios diga, hijo, ahora desciende a la tierra para su segunda venida. Fíjense que el énfasis de este texto es que los creyentes ya han sido santificados. Y esa eficacia, ¿de dónde viene? No de mí, sino ¿de quién? De Cristo. Por eso el énfasis es Cristo. Cristo, Cristo. Él cumplió todo. Y por la fe yo confío en eso. Esta mañana obviamente es importante. ¿Usted confía en Cristo? ¿Confía en sus méritos? ¿O todavía lucha con que yo tengo que ser justo ante nadie de nosotros es justo? Pedro dice que el justo ha muerto por los injustos. Y eso es precioso. Vaya a 1 Corintios 1 también, por favor. 1 Corintios 1, los primeros 3 versículos. 1 Corintios 1. Noten, aquí notamos el primer concepto, ¿cierto? Ahí vemos el concepto de santificado. El creyente ya es apartado posicionalmente. 1 Corintios 1, del 1 al 3. Y esto es tan obvio en las epístolas que, si uno pone atención, uno se da cuenta de la manera en que el autor escribe, Pablo. Dice ahí, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No se me ocurrió a mí, dice Pablo. Dios me llamó. Y el hermano Sóstenes, los dos, ¿cierto?, que escriben. ¿A quién? A la iglesia de Dios que está en una zona geográfica en Asia, ubicada en Corinto. Noten, la segunda clasificación, el segundo adjetivo que Pablo pone a los creyentes. ¿Cómo dice su Biblia? A los santificados. A los santificados. La Iglesia Católica Apostólica Romana tiene muchos santos, ¿cierto? Que no oyen, no pueden ver y de hecho ni siquiera pueden responder.
Pero la Biblia llama santos ¿a quién? A las personas vivas, a los creyentes. Y aquí, noten, dos formas de referirse a la iglesia. Hay la iglesia local, está en Corinto, zona geográfica, pero teológicamente le dice a esta iglesia, a los santificados en Cristo Jesús. ¡Wow! Un creyente ya ha sido puesto aparte. Alguien que realmente, ¿cierto?, ha pasado del grupo de pecadores condenados al grupo de pecadores perdonados. Dice, llamados a ser santos. Ahí está el concepto, ¿cierto? De ahí automáticamente se trastocan dos conceptos, la santificación posicional y la experimental. ¿Por qué? El que es santificado, noten, es llamado ¿a qué? A defender sus derechos personales. ¿Cómo dice eso? ¿Cómo dice ahí? Justamente, a ser santos. Solo un par de creyentes, noten, con todos los que cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pregunta, ¿en esta iglesia invocamos el nombre del Señor? Por supuesto. Entonces somos llamados a ser santos. De cajón. Busque por favor 1 Corintios 6, un par de hojas más adelante. 1 Corintios 6. Versículos 9 y 11. Versículos 9 y 11. Versículo que estuvimos viendo un poquito el domingo pasado. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es excelente pregunta porque uno puede contrapreguntar, Pablo, ¿quiénes son los injustos? Y por otro lado, ¿quiénes no van a heredar el reino de Dios? Miren qué interesante. Pablo dice, no erréis, o sea, no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es explícito, no hay que explicar mucho, es claro. Pero noten el 11. Y esto erais algunos. El verbo está en pasado. Un creyente que ha sido salvado por el Señor, si antes era fornicario y tenía relaciones sexuales con cualquier persona que estuviera al frente, ¿cierto? Que es algo típico en este mundo secular entre los jóvenes, bueno, no lo hace más. Una persona que antes era mentiroso no debe ser o no debería ser o seguir siendo mentiroso. Dice, y esto erais algunos de ustedes. Ahora noten el énfasis. ¿Qué les pasó a estas personas, a estos creyentes? Más ya habéis sido lavados, acto definitivo, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados, no en tu nombre, sino en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Noten, tres conceptos que estuvimos viendo el domingo pasado: lavados, santificados y justificados. Esas son realidades que tiene el creyente. Por eso que, hermanos, cuando uno escucha por ahí la tesis de algunas personas, incluso en el mundo evangélico en general, de que la salvación se pierde, eso no tiene ningún asidero, eso es una falta de entender en qué consiste la salvación. Conceptos como los que estamos viendo echan por tierra cualquier idea que podamos pensar de que la salvación puede perderse. En muchos casos, hermanos, el problema no pasa porque en realidad surge una especie como de duda o crisis, o que la palabra no sea clara en eso. Es que hay personas realmente que pretenden ser creyentes y nunca lo han sido. Ese es el tema. La mayoría de las promesas que vemos en la palabra son para creyentes, no para personas que hicieron una oración en algún momento de su vida y viven como quieren y hacen como quieren. Eso no es la vida cristiana. Ahora, tres conceptos que vemos aquí, hebreos, ¿cierto? Santificados, y podemos agregar más cosas ahí. Esas son realidades. Estos verbos habitualmente que vemos en estos textos están en modo indicativo. Revelan realidades que los creyentes ya tenemos. Pero también hay imperativos. Vaya por favor a 1 de Pedro 1. 1 de Pedro 1, por favor. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13 a 16. Ponga atención y noten los imperativos de este texto. Puedes subrayarlo ahí. Eso siempre pueden andar con los lapicitos ahí y subrayar. 1 de Pedro 1, 13 al 16. Por favor, vea y observe cuáles son los imperativos del texto. Hay varios. Y hay uno, obviamente, que es transversal para nuestro tema. Por tanto, ¿cuál es el primero?
ceñir. Ese es, en cierto sentido, un concepto que surge también de una cuestión cultural dentro del mundo judío, ¿cierto? Que era amarrarse en la túnica bien fuerte para que muchas veces cuando ellos corrían, se levantaban la túnica y se ceñían ahí bien firmes. La idea aquí se usa metafóricamente, pero de otra cosa. Noten, ceñir los lomos ¿de qué? Afirmen su cabeza, afirmen su entendimiento. Y esto es muy interesante. Entendimiento. El énfasis del culto, ¿cierto? Bíblico, de la exposición de la palabra, debe ser la reflexión de la palabra, no la emocionalidad. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué otro imperativo ve usted? Pero hay otra cosa más. ¿Sed qué? Sed sobrios, ¿cierto? Sed sobrios, ¿cierto? Otro imperativo, ¿cuál es? Muy bien, vamos súper bien. Y esperar. ¿Qué debemos de esperar? Ser sobrios, ¿cierto? Ser piadoso, ser moderado en la vida cristiana. También dentro de nuestro testimonio hacia otros, ser sobrios y esperar, ¿qué cosa? Por completo la gracia que se entregará cuando Jesucristo sea manifestado, ¿cierto? ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otro imperativo? ¿Cuál es el otro imperativo? Ceñir, ser sobrios, esperar. ¿Está un poco nebuloso el texto? ¿Cuál es el otro imperativo? Es súper claro, miren. ¿Cuál es? No os conforméis. Hay tres palabras aquí, pero en el texto griego al menos me parece que son dos nomás. Se traduce de esta manera. No conforméis. ¿A qué cosa? No tengo que adaptarme, esa es la idea, a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y notemos el 15, por favor, y ahí está el énfasis de este imperativo. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos solamente el domingo de las 10 de la mañana hasta las 12 de 1 de la tarde puede ser. Eso dice el texto. Miren, sed santos también vosotros en toda vuestra manera de vivir. La manera en que somos creyentes, demostramos que somos creyentes, no es aquí todos aparecemos súper bien, superficialmente, sino es cómo nos comportamos cuando salimos de aquí. ¿Qué cosas conversas con tus amigos, por ejemplo? ¿Cómo es tu vocabulario? O también, ¿cierto? ¿Cómo son tus costumbres laborales? ¿Podrían decir las personas que trabajan contigo que eres un creyente de verdad o eres igual que todos? Por eso el texto dice, sed santos vosotros en toda vuestra manera de vivir. Eso no es una opción, es un imperativo. Y los imperativos lo obedecen los hijos del Señor. Alguien que no es creyente no está ni ahí, como se dicen, ¿cierto? Los chicos en el día de hoy. No va a obedecer. Segundo versículo, Gálatas 5:16, por favor. Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. El texto es súper claro, es conciso. Digo, pues, dice Pablo. ¿Cuál es el primer imperativo? Andar. Perfecto, muy bien. Andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de vuestra carne. Eso es un imperativo. Vaya a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Por favor, leamos del versículo 3 en adelante. Primera de Juan 2, versículo 3 en adelante. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, no importa si es seminarista, si es pastor, si es anciano, si es diácono, si es creyente por años, no, yo llevo 50 años en esta iglesia, hermano. No importa. El que dice, cualquiera, no, si yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué dice su Biblia? ¿Cómo es esa persona? Ah, un mentiroso. Mire qué interesante, qué buenísimo. Él es un mentiroso y la verdad simplemente no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y note el 6.
El que dice que permanece en él. No, si yo soy cristiano, yo soy evangélico. Dice el texto, el que dice que permanece en él debe, esa palabra básicamente tiene que ver, o subraya la deuda que tengo yo. Debe andar como él anduvo. Y eso significa que el creyente debe andar en obediencia, no es que tenga que hacer las cosas que hizo Cristo, caminar por el agua, no. Sino en obediencia al Señor. Y noten cómo Juan lo pone, debe andar. El creyente está en deuda. Pero obedece al Señor, no por una cuestión, hermano, de compulsión. Oye, qué lata, hoy tenés que ir a la iglesia otra vez. Sino, si Diosito me va a castigar. Así piensa la gente que no conoce a Dios. Un creyente no solamente quiere obedecer al Señor, lo va a hacer, hermano. O sea, entendemos estos dos cuadros generales. La Biblia menciona, por modo de verbos en modo indicativo, la realidad del creyente, ¿cierto? Pero por medio de los modos imperativos. ¿Qué notamos aquí? Vemos los mandatos. Sed santos o sean santos. Colosenses 5:16, ¿cierto? Andad en el Espíritu. 1 Juan, ¿cierto? Debe andar. Si eres creyente, debes andar como Cristo anduvo. Ahora, noten este cuadro. Tenemos los imperativos, aquí están todos. Hermanos, estas cuestiones, ¿cierto? Presuponen la regeneración. Vaya a Romanos 6:22, por favor. El hecho de que alguien obedezca la palabra del Señor no se debe a que tenga una fuerza innata para hacerlo, por el contrario, se debe a un acto milagroso del Señor que ha obrado en el corazón. Por eso, si usted esta mañana se da cuenta de que a lo mejor no funciona, no está funcionando de esta manera, bueno, es hora de pedir al Señor que cambie su corazón. David, cuando peca, ¿saben lo que dice? Señor, por favor, crea en mí. ¿Se acuerdan? Un corazón recto. Uno puede decir, uy, qué difícil esto de la vida cristiana. Humanamente es difícil, pero Dios tiene poder para transformar cualquier corazón. Para el Señor no hay problemas, hermanos, no hay dificultades. Pero sí, Él espera que las personas que realmente quieren buscarle se humillen ante el Señor. Noten, 2 versículos o 3 versículos, Romanos 6:22, ¿cierto? Dice lo siguiente. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, miren, es precioso este texto, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Subraya este concepto cuando dice tenéis por vuestro fruto. Mi abuelito tenía una quinta, cuando chicos íbamos siempre a ver a mi abuelo en Barros Arana, y tenía una quinta llena de árboles. Pero no recuerdo a mi abuelito, ¿cierto?, de estar debajo de los árboles, conversando con los árboles, rogándole que den manzana. ¿Por qué razón? Usted, si tiene un árbol frutal en la casa, está rogando todo el tiempo para que dé fruto. ¿Por qué? Muy bien, por ahí escuchó algo, porque en realidad eso es algo natural. El fruto viene naturalmente. Y noten, si fuiste salvado, entonces evidentemente tiene que haber un fruto. ¿Cuál es ese fruto? El texto lo dice, la santificación. Hermano, nosotros en el día de hoy tenemos una confianza bastante engañosa. Nuestro país cae todo el tiempo, ¿cierto?, en el mismo problema, pisan el palito todo el tiempo. Ya saben a qué me refiero, a la elección de nuestros líderes políticos. Todo el mundo discute, alega, reclama, pero a la hora de votar, ¿qué hacen? Vuelven a hacer lo mismo. Pero muchas veces nosotros mismos nos engañamos. La palabra dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Hermano, hay dudas que uno tiene que preguntarse. Hay dudas que son saludables preguntarse. ¿Soy creyente o no? Pero pastor, ¿cómo va a preguntar eso si he estado toda la vida en la iglesia? No, otra vez, ¿eres creyente o no? Uno se puede ir al infierno pensando que es creyente, pero no lo es. Miren, más ahora que habéis sido libertados del pecado. Cuando Dios te liberta, no quedas igual. Dice el texto, y ellos, siervos al Señor, tenéis por vuestro fruto la santificación. Por eso, hermanos, que uno cuando trata con creyentes,
Uno no está, por favor, hermano, ¿usted podría asistir a la iglesia? Suena raro eso, ¿cierto? Hermano, ¿usted podría ser más moderado cuando discute sus posiciones? Uno no hace eso. Porque es natural que un creyente desee alabar al Señor, desee buscar su voluntad. Vuelvo a leer. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y eso siervo de Dios tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Por supuesto, la salvación no se pierde. No está diciendo el texto aquí, pero solo se aplica a los verdaderos creyentes. A quienes han sido libertados del pecado, entonces ellos van a ser santos, van a querer hacer la voluntad del Señor. No a regañadientes, lo quieren hacer, lo desean. ¿Quién le impulsó esta mañana a venir a la iglesia? Un buen ejemplo, no es el único. Pero hay personas que no sienten la necesidad. ¡Oh, qué lata otra vez a la iglesia! Un creyente, hermanos, desea escuchar la palabra, desea tener comunión con sus hermanos. Romanos 6:4. Vaya a Romanos 6:4, por favor. Pablo explica en esta epístola tremenda de Romanos, espero su momento también enseñar esta epístola que es preciosa. En Romanos Pablo enseña varias cosas sobre, obviamente, en qué consiste. Específicamente el tema esencial de Romanos es la justificación por la fe. El concepto de la justificación por la fe. Y explica de qué manera se aplica a los creyentes. En el capítulo 6 explica varias cosas, refuta ideas equivocadas, ¿cierto? Por ejemplo, en el versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo. O sea, no puedes permanecer como un chanchito en el barro si dices ser creyente. Si Dios cambió tu naturaleza, eso no va a ocurrir, no puede ocurrir. Ahora, ¿qué dice el versículo 4? Miren, porque somos sepultados, figurativamente hablando, somos sepultados juntamente con Él, Cristo, para muerte por el bautismo, ¿cierto? Eso es figurativo. ¿Con qué propósito? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en qué tipo de vida. ¿Cómo dice la Biblia? Vida nueva. Fíjense que Pablo dice, eres creyente, mira lo que ha ocurrido. De la misma manera que Cristo murió y resucitó, tú has sido sepultado con Cristo figurativamente hablando. Y has resucitado. ¿No dice Pablo que, cierto, Él nos dio vida cuándo? Cuando estamos muertos, no enfermos ni heridos. Muertos en delitos y pecados. Y el texto después va a añadir otra cosa. Bueno, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Está diciendo el texto, no podemos ser igual. No puede ser igual. Primera de Pedro 1, por favor. Primera de Pedro 1, los dos primeros versículos. Primera de Pedro, capítulo 1. Dice así la palabra del Señor en estos dos versículos. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz sean a vosotros, multiplicadas, o sean multiplicadas. Noten aquí nuestra cierta pantalla, si se puede decir. Tenemos el versículo y noten de qué manera Pedro se refiere a este grupo de creyentes. ¿Alguien observa el texto? Díganme. ¿De qué manera el autor se refiere? ¿Cómo les llama? Usa dos ciertos sinónimos, o en este caso adjetivos, para referirse a los creyentes. Vamos con eso primero. ¿Qué es lo primero? Elegidos. Hay otra cosa antes. ¿Hay otra cosa antes por ahí? ¿Cómo les llama? Muy bien, excelente. Expatriados. Y este concepto es político. ¿Qué es un expatriado? Sin patria hay otro sinónimo que se ocupa mucho. Exiliado, ¿cierto? Un término bastante interesante en el día de hoy.
Estos no son exiliados políticos, por supuesto. Son exiliados porque obedecieron a Cristo y fueron expulsados, en muchos casos, por emperadores crueles. Los expulsaron de sus propias ciudades. No por andar tirando bombas molotov, ¿cierto? Sino por seguir a Cristo. Expatriados. Pero hay otro concepto. ¿Cuál es el otro? Ya lo saben. Elegido, ¿cierto? Y este concepto, hermanos, es teológico. O sea, Pablo escribe a una ciudad o a creyentes que están en todos lados. Y noten, dice Pedro, el apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Creyentes que habían sufrido, obviamente, de una u otra manera, la expulsión de sus hogares. Pero ¿sabe cómo les llama además? Elegidos. Mucha gente toma este versículo para enfatizar la presencia de Dios. En la discusión, ¿cierto?, del calvinismo, del libre albedrío y todo eso. Claro, es importante. Pero el énfasis de este texto, yo diría que es otro. Miren, dice el texto: Pedro, apóstol de Jesucristo, los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, he elegido según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu. Noten esa preposición de propósito. ¿Para qué fueron elegidos? Entonces, cuando uno dice, es que nosotros no podemos saber quiénes son los elegidos. Por supuesto, no podemos saber. No tengo el carnet de ninguno de ellos. Nadie lo tiene. Pero sí la Biblia siempre describe a un elegido por medio de su vocación y devoción. Un elegido va a obedecer al Señor. ¿Cuánta gente dice que es creyente, pero jamás manifiesta una vida de obediencia al Señor? Bueno, ahí tienes la evidencia. Lo más probable no eres un elegido, porque nunca has obedecido al Señor. ¿Por qué? Porque los elegidos, según Pedro, son aquellos que obedecen. Noten, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, figurativamente hablando, eres, cierto, de alguna manera cubierto por la sangre de Cristo y eres perdonado. Eso sí, eso viene cuando eres obediente. No es que la obediencia produzca eso, no. Recuerden que la obediencia es un fruto de la santificación. Ahora, hermanos queridos, termino con algunas cosas. 3 cosas con las cuales quiero terminar. 3 conceptos. Hay uno que es un poquito más largo. Primero, la dimensión de la santificación experimental cubre todo nuestro ser. Vaya a 1 de Juan, por favor, capítulo 3. Capítulo 2, más bien. Bueno, puede ser el 3 también, pero voy a utilizar mejor el capítulo 2, el que estuvimos leyendo hace un par de minutos. 1 de Juan, capítulo 2. ¿Cuál es la idea aquí, hermanos? Miren, la santificación experimental afecta mi intelecto. ¿Qué dice el texto? Versículo 3, capítulo 2. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es tal mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda, ¿cierto?, su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios es perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Miren, quiero subrayar el concepto de saber aquí. El intelecto, ¿cierto?, tiene relación al conocimiento. El autor no es especulativo cuando dice, y en realidad no sabemos si realmente le conocemos o no. Miren, esto es súper tácito. El texto dice, y en esto sabemos. Y el saber apunta a la reflexión, apunta al intelecto. Pablo siempre dice y ocupa el mismo concepto, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Eso apunta a qué? Al intelecto. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y repite en el versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como el anduvo. Y anteriormente en el versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios es perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Hermano, la vida cristiana no es una sesión terapéutica. A veces veo de repente cuando estoy estudiando, de repente siempre echo una mirada un poquito a cultos diferentes, a otro tipo de cultos.
Y he visto cultos, hermanos, que no parecen cultos, parecen sesiones psicológicas. Sesiones terapéuticas donde la gente se siente súper bien. Pero muchos de ellos no son ni creyentes. ¿Por qué? Porque van a una especie, ¿cierto?, de reunión terapéutica. Y no estoy hablando solamente de pare de sufrir. Obviamente que es una distorsión total de lo que es el Evangelio. Por supuesto, hermanos, que el Evangelio me hace sentir bien. Pero yo no vengo a la iglesia para sentirme bien. Esto no es una sesión terapéutica. Vengo a adorar al Señor, al que es digno de alabanza. Vengo a adorar y a entregar cierta adoración de labios y también a abrirme entendimiento y decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Quiero aprender de ti. Eso es lo que hacemos. Por supuesto que, hermanos, cantar al Señor con alegría debemos hacerlo. Debemos sentirnos bien. Y qué rico que es sentir, por ejemplo, cuando cantamos Glorioso Intercambio. Si antes usted antiguamente cantaba las canciones de la Garra Blanca, ¿cierto? Con pasión. Hermano, yo no entiendo por qué no podemos cantar con pasión alabanzas como Glorioso Intercambio. Hay letras preciosas que inundan el corazón. Y a veces nos pasa eso, somos súper cuadrados. Pero no nos ponemos a pensar en si Cristo no hubiera salvado, ¿dónde hubiéramos estado? No es que, hermanos, no podamos sentirnos bien. Pero el énfasis del culto no es, insisto, no es terapéutico, no es, vengo a una sesión terapéutica. ¿Cómo estuvo el culto? Espectacular, precioso. ¿Y de qué se predicó? No tengo idea, pero estuvo lindo. Segundo, Romanos 6:11, por favor, Romanos 6:11. Y esto es crítico también. La santificación experimental afecta a mi cuerpo también. ¿Cómo es eso, pastor? Vamos a ver. Romanos 6:11 al 13. Miren qué interesante. Pablo escribe a creyentes. Romanos 6:11 al 13. Así también vosotros, creyentes, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Segundo imperativo, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus deseos prohibidos. Ese es un buen significado para concupiscencia, un deseo prohibido, que sé que no debo hacerlo. Sigue diciendo, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es interesante, hermanos, que uno lo que santifica, ¿cierto? Lo que uno debe santificar no es las ideas, no es una cuestión mística. Los gnósticos en el primer siglo pensaban esto. Pensaban que todo lo que era el cuerpo carnal, material, era malo y no había problema con darle al cuerpo lo que pide. Porque el espíritu es el que tenemos que simplemente proteger. Imagínense la teoría. Eso es lo que vemos en el día de hoy. Vemos promiscuidad, tristemente, incluso a veces dentro de los jóvenes de la iglesia. Y espero que ese no sea nuestro caso, y creo que no lo es. Pero ¿cuántas veces, hermanos, escuchamos de personas que tienen, por ejemplo, una vida sexual activa y no son casados? Pero pastor, si el mundo ha cambiado, no hay que ser tan cuadrado. Bueno, la palabra del Señor me dice otra cosa. No reine, dice el texto bíblico, el pecado en vuestros cuerpos, de modo que lo obedezcáis en sus deseos. Y hermano, si uno pregunta a las personas cuáles son sus pasiones, nos podemos pegar un montón de sorpresas. Pero podemos preguntarnos otra cosa más. ¿Cómo estás trabajando con tus emociones y tus pasiones? ¿Qué piensas en tu mente? ¿Anidas pensamientos, cierto, lujuriosos? ¿Piensas en otra mujer que no es tu esposa? La Biblia dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que los obedezcáis en sus concupiscencias, deseos pecaminosos, sino presentados a vosotros mismos como vivos entre los muertos. Por eso, hermanos, que muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿no hay textos bíblicos que digan los creyentes no pueden ir a la fiesta? Antiguamente, cuando era más joven, tenía ese dilema, no hay ni un texto que diga eso, porque... Pero hay principios que sí me ayudan a entender. El que acabamos de ver, 1 de Pedro, sed santos
Porque yo soy santo y sé santo en toda vuestra manera de vivir. Agrada al Señor que esté en una fiesta donde hay cigarro, drogas, incluso promiscuidad. Obviamente que no, eso no va a agradar al Señor. Antes, cuando tenía esos dilemas, ciertos juveniles, no es que estaba yendo a esas cosas, no, pero de repente me ponía apologético y trataba de defender posturas y no encontraba argumentos específicos para decir, no, que no podemos hacer eso. Y no encontraba un texto específico. Pero hay principios, hermanos, que engloban una conducta del creyente de manera diferente. La dimensión de la santificación, entonces, hermanos, la santificación experimental afecta a mi intelecto, la santificación afecta a mi cuerpo. Y este es el último. Y con esto voy terminando. Déjenme ampliar un poquito más este punto. Cuando uno es creyente verdadero, Dios te pone en una posición diferente. ¿Cómo se llama eso? Santificación posicional. Pero el Señor nos ordena a ser santos en nuestra conducta. Eso se llama santificación experimental. Muy bien. Un 7 tienen todo, ¿ya? Pero miren, las conclusiones. En la santificación experimental se involucra todo mi ser. No es algo místico. Yo no amo al Señor. Hace tiempo conocí a una persona que nunca iba a la iglesia porque esa hermana decía, no, es que yo tengo unos encuentros con mi Señor precioso. Eso era más místico que vida cristiana real. Hermano, la doctrina se aterriza, no está ahí volando, ¿cierto?, en algo místico, en algo virtual. El día de hoy estamos en la época de lo virtual. La santidad no es virtual, hermano. Tiene que hacerse realidad. Por eso se tiene que ver en mi intelecto, en mi cuerpo, en la manera que yo pienso. Eso tiene que ver con el intelecto. Pero también en esto, hermano, con esto termino. La santificación experimental incluso afecta mi carácter. Y déjenme terminar con esto explicando algunas cosas que son importantes para entender este concepto. Hay una cosa que es el temperamento, que es diferente al carácter. El temperamento es algo que viene innato en nosotros. No nos enseñan. Venimos así. Es una predisposición, ¿cierto?, biológica en cierto sentido, que manifestamos incluso desde la infancia y se relaciona con cómo respondemos, ¿cierto?, a los estímulos externos. Cuando uno dice, oh, este niño que es súper vivaz, por ejemplo, tiene un temperamento, ¿cierto?, súper histriónico, o entre otros conceptos que podemos mencionar, temperamento. Pero el carácter es otra cosa. El carácter, ¿cierto?, básicamente es el conjunto de rasgos de la personalidad, hermanos, que se adquieren y se forjan, obviamente, con el roce y las circunstancias. Una persona, por ejemplo, aprende a lidiar con los problemas por medio de los problemas. Va forjando su carácter. En términos de estudios, incluso hay teólogos que dicen que a lo menos en cuanto a los temperamentos hay quizás 4. Déjenme mencionarlo, no estoy diciendo que esto es lo que enseña la Biblia, no. Y hay que tener cuidado un poquito con este tipo de definiciones. No sé si has escuchado el concepto de temperamento sanguíneo. No sé si lo has escuchado. ¿Qué significa eso? Son personas con un humor bastante variable, son súper inestables. Hay temperamentos melancólicos que tienden a la tristeza o tienden las personas a ser soñadoras también, son dos polos opuestos. Está el temperamento colérico, personas cuyo humor se caracteriza por una voluntad fuerte y unos sentimientos súper impulsivos, ¿cierto?, que deben hacer al tiro de todo. Y están los flemáticos, personas que se demoran en la toma de decisiones, suelen ser apáticas, a veces con sangre fría, muchas veces. Hermanos, cuando estaba en el Instituto Bíblico, estudiamos un poquito este temperamento, pero con mucho cuidado, porque no quiero establecer con esto que existen 4 temperamentos. No. La Biblia tampoco lo enseña. Aunque sí hay ciertos rasgos que sí son aplicables. Hay personas que, por ejemplo, son súper inestables. Su temperamento es así. Pueden avanzar, pueden decir, no, si yo voy a hacer esto, y al mes, a los 2 meses, dejo botado la pega. Como se dice, no, si viene un maestro, dejo botada la pega. No sé si le ha pasado eso. Incluso en la iglesia, cuando queremos hacer algo. No, si yo quiero hacer esto. Y el temperamento a veces nos juega chueco. Claramente que hay cosas que son aplicables. Hay personas que son, y usted lo sabe, lo conversamos muchas veces, ¿cierto?, que tienen el pelo cortito y tienen ¿cómo se dice? La mesa corta. ¿Qué significa eso? Entendemos ese lenguaje, que es súper explosivo, se enoja con rapidez. De la misma manera que puede, ¿cierto?, desenojarse, no sé si existe esa palabra, también de la misma forma, temperamento.
Ahora, todas las personas, hermanos, manifiestan un temperamento mayormente cuando pasan por problemas. Por ejemplo, cuando una persona pierde el control, usted lo puede ver, o comienza a reclamar por cualquier circunstancia, incluso a exigir derechos, incluso a gritar, esa persona no es que tenga un carácter fuerte, por el contrario, casi no tiene carácter. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, hermanos, no puede controlar su temperamento. No tiene un temperamento, cierto, adecuado, y de hecho sobrepasa su carácter porque sus emociones lo embargan incluso al punto de perder la compostura. Entonces, cuando uno ve de repente, esa persona tiene tremendo carácter, habitualmente nosotros pensamos en Latinoamérica que hay una persona que tiene fuerte carácter, una persona que está dominando, que habla alto, que habla fuerte. No, a veces esas personas son los que menos tienen un carácter fuerte, todo lo contrario, tienen un carácter débil, no son capaces de controlar su temperamento. Un enojo, por ejemplo, sino que explotan de una manera rápida. Ahora, todos los días, hermanos, somos expuestos a responder inadecuadamente a nuestro contexto y ahí podemos manifestar cómo está nuestro temperamento. O si nuestro carácter realmente se ha forjado y hemos, cierto, eliminado muchas veces esa tendencia pecaminosa a responder, muchas veces rápidamente, groseramente, muchas veces o impacientemente. Miren, podemos hacer un experimento y usted puede hacer un experimento en la casa. Por ejemplo, dígale a su hijo mañana que lave la loza y que haga todas las camas de la casa. Usted se va a sorprender porque va a encontrar varias respuestas. Ahí va a conocer al tiro algunas cosas. Primero va a conocer si perdió la autoridad. No estoy ni ahí. Pero también puede conocer esta respuesta. Pero mamá, mi hermana no está haciendo nada. ¿Ha escuchado eso, no? ¿O lo ha visto, lo ha experimentado? Esto no estoy refiriéndome a casos que yo conozco, no. ¿Cierto? Pero muchas las vecinas si estoy ocupado. ¿Qué ocupado? Está ahí todo el día en el computador, ¿cierto? Miren, podemos conocer eso y podemos ver, ¿este niño tiene carácter o no? Hermanos, tristemente, cuando nosotros no educamos a nuestros hijos en disciplina, prepárese para una jornada llena de alegrías y logros de su hijo. Porque nunca aprendió a pulir su carácter. Proverbios tiene muchos versículos en eso. Pero déjeme darle otro experimento. ¿Qué pasa que si un día de esto el pastor lo llama, o los ancianos, y le dicen, hermano, estás equivocado? ¿Qué les parece? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Qué se cree este? Increíble las cosas que uno ha escuchado en la historia de la teología práctica pastoral. Es increíble. Bueno, con mis conversaciones con mi padre, que tiene canas. Hay de todo, hermano. ¿Qué pasaría si un día te llama el liderazgo y te dice, estás mal, no estás haciendo esto bien? ¿Saben que uno de los grandes problemas que sucede dentro de lo que es el trabajo pastoral, incluye obviamente esto, parte de los ancianos también, es tratar con las personas? Y los grandes problemas de la iglesia muchas veces no tienen que ver con doctrina. ¿Saben con qué tiene que ver? Con el carácter. 1 Corintios 11, por favor, y con esto voy terminando. 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, 17 al 19. 1 Corintios 11, 17 al 19. Pablo está hablando sobre los desórdenes que hay en la iglesia de Corintios. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no puedo alabarlo, porque ustedes se congregan no para lo mejor, sino para lo peor. 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. ¿Saben que cuando estaba leyendo esto, yo pensaba, cuando Pablo dice, cuando dice aquí, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo? Me imagino que Pablo conocía a los hermanos. ¿Qué te apuesto que fue otra vez este hermano? Es como que si estuviera diciendo eso. Sigue diciendo el texto, porque es preciso que haya entre vosotros disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Miren lo que dice otra versión en el versículo 19. Noten, le estoy leyendo otra versión. Dice, desde luego tienen que haber entre vosotros también disensiones para que se pongan de manifiesto quienes son de probada virtud entre vosotros. Hermanos, como dije, la mayoría de los problemas en la iglesia
No tienen que ver con doctrinas. Nosotros no estamos discutiendo aquí, no sé, el supralapsarianismo con el infralapsarianismo. No estamos discutiendo esas cosas que son extrañas y a veces no tienen sentido discutirle a la iglesia. No. Muchas veces tiene que ver con, insisto, el carácter, hermano. Entonces la pregunta hoy es, ¿cuál es la causa de un mal carácter? ¿La psicología de los temperamentos? No, no, para nada. ¿Has escuchado personas que dicen, es que yo soy así? Y dice todo lo que tiene que decir. Déjala embarrar por un comentario. No, es que yo soy así. Es que a mí me criaron así. Mi papá nunca conversaba conmigo. Por eso es que yo digo las cosas como son. Gálatas 5:16 dice lo siguiente. Si quieres buscarlo, hermanos, no se trata de temperamento. Claro, puede influir, pero en el fondo es un tema espiritual. Gálatas 5:16-17. Por mi parte os digo, si vivís según el Espíritu, estoy leyendo otra versión, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu y el Espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos. De forma que no hacéis lo que quisierais. Versículo 19. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas como fornicación, impureza, libertinaje. Yo pensaba que esas eran ideologías. No, son conductas. Conductas pecaminosas. Conductas de un temperamento que no es controlado. Fornicación, ¿qué es eso? Es el impulso terrible que no puedo manejar de tener relaciones sexuales. ¿Qué, por ejemplo, hermanos? Menciona el texto ahí. Odios, celos, rencillas, disensiones. ¿Qué es eso? Es no poder controlar mi temperamento. Noten lo que dice al final. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias y embriaguez, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya los dije antes, y quienes hacen estas cosas no van a heredar el reino de Dios. Hermanos, miren qué interesante. Estas cosas no tienen que ver con temperamento, tienen que ver con cuestiones de realidades espirituales, conductas pecaminosas. Mire lo que dice el 5:22 de Gálatas, por favor. 5:22. Más el fruto del Espíritu. En gramática estos se llaman genitivos, del Espíritu. Más el fruto que provoca el Espíritu Santo. Uno puede decir, eres creyente, entonces el Espíritu Santo habita en ti. ¿Cómo sabes que habita? Porque ha transformado mi vida. Miren, más el fruto del Espíritu es, primero, ¿qué dice su Biblia? Yo no estoy esperando retribución, yo amo simplemente. Eso es el amor bíblico, el amor que viene de Cristo. Y Juan obviamente ocupa mucho el concepto de amor. El amor no espera retribución. Dice después, gozo, no dependo de las circunstancias. ¿Cómo está, hermano? Estoy súper pésimo y todo, estoy súper mal, está todo mal, está todo mal. Es obvio, hermano, que hay personas que la pasan bien y no están bien, digámoslo así. Porque habitualmente nosotros somos súper interesantes. ¿Cómo estás? No, estoy súper bien, aunque te esté derrumbando, siempre decimos que estoy bien. Pero aquí el punto es que el gozo sobrepasa las circunstancias. Hermanos, no estoy pasándolo bien, pero confiando en el Señor, que Él va a orar. Eso es muy diferente. ¿Qué sigue diciendo después? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y noten estos dos que me gustan: mansedumbre y templanza. No panza, ¿cierto? Templanza. Hermano, es muy interesante el concepto de templanza. Yo se lo he explicado en otras ocasiones. Se dice que una de las razones por las cuales el Titanic se hundió fue porque en esos años la tecnología de los metales no era tan desarrollada. Y al chocar con el iceberg, el metal no tenía una propiedad en ese tiempo que le hacía que se doblase, se quebró el metal. Hace tiempo, bueno, hace años, cuando estábamos en Santiago, una vez estaba yo haciendo fuerza con una herramienta de mi papá y él me dijo, pero no hagas eso, Joel, se va a romper. Y yo decía, ¿cómo se va a romper si es de fierro? Y él me explicaba que hay tipos de fierro, algunos pueden ser duros, pero se pueden quebrar.
La templanza tiene que ver con esa capacidad, hermanos, de que yo puedo aguantar. No me quiebro. ¿Saben que en el día de hoy vivimos la generación de cristal? ¿Saben por qué? Porque a la gente no se le puede decir nada, a los jóvenes no se les puede decir nada. Pero hermanos, hay creyentes que no les puedes decir nada. Y eso es aún más terrible. 24 ahí. Pero los que son de Cristo, miren, los que son de Cristo, ¿qué han hecho ellos? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso es santificación. Hermanos, hoy día hemos estudiado el polo segundo de la santificación, el polo de la santificación experimental. Pero una buena pregunta es, ¿cómo podemos mejorar en esto? ¿Cómo yo puedo mejorar en mi santificación? No, a veces ando iluminado, quizás no tengo tantas ideas prácticas para hacerlo. Una de ellas, ¿cómo puedo mejorar en mi santificación experimental? Bueno, si leo el apóstol Pedro, él es súper claro y explícito. Como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos. ¿Dónde? ¿O en qué parte de mi vida? En toda vuestra manera de vivir. Y yo podría agregar también, la Biblia lo dice, aunque esté solo, estoy solo aquí, nadie me ve, así que puedo hacer mis cosas, Dios es omnipresente. No te olvides, está en todos lados. Sé santo en vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir. Y eso es claro. Pero, miren, ¿qué otras cosas prácticas podemos hacer? Por ejemplo, pida perdón a quien el Espíritu Santo le ha estado diciendo por varios días que tiene que pedir perdón. Y está luchando con eso. Pida perdón. Me equivoqué. Vas a tener un lindo, precioso, ¿cierto?, experiencia con su orgullo. Y va a ver si es capaz, si su carácter ha sido moldeado por Cristo y se puede humillar. Hermanos, humillarse es algo tan esencial de la fe de Cristo. Se humilló a sí mismo. ¿Por qué yo no me voy a humillar? Segunda cosa, ame a su suegra, aunque sea complicado. ¿Sabe eso? Algunos se rieron acá, ¿cierto? Ámela. Usted es creyente, ámela. Ore por el pastor y los ancianos. Y más que eso, el autor de Hebreos dice que deben obedecer a sus siervos o a sus guiadores. A veces es difícil, ¿no? Pero eso dice la Biblia, practique eso. Santificación experimental. Hay más cosas que podría añadir, pero al menos esas nos pueden servir, hermanos. Oremos al Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra, porque ella nos enseña tan claramente qué esperas tú de nosotros, Señor. Tú no esperas, Señor, que hagamos un escándalo religioso, que hablemos y hablemos. Tú esperas hechos de santidad, que podamos buscarte con mayor devoción. Por favor, Señor, ayúdanos. Si tú nos has salvado, entonces ayúdanos a vivir la vida cristiana como tú deseas. Si me falta fe, tu palabra me dice que lo puedo pedir a ti. Si me falta fortaleza para mejorar mi carácter, también tú me puedes ayudar en eso. Porque tú nos das todo lo que necesitamos de acuerdo a tu voluntad. Y por supuesto que tu voluntad es nuestra santificación, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor, a ser más santos. No con un concepto equivocado de la santidad, Señor. Tú no deseas que andemos serios todo el día. El gozo del creyente es diferente. Pero sí, tú nos pides, Señor, que podemos darle importancia a aquello que tú das importancia. Y eso tiene que ver con tu voluntad y tus mandamientos. Por favor, Señor. Gracias, Padre. Amén.